exactamente, Es bastante. exactamente. Uf, es bastante y pareciera que no está pasando nada, pero sí está pasando, ¿no? La semana que viene le vamos a dedicar el programa a la situación global, Ajá, para sí, explicar ok. qué ocurre detrás de bambalinas y ver cuáles son los movimientos de la partida de ajedrez que están jugando y que nosotros somos meros peones dentro de ella. Ajá, así es. Ujú. Pues el día de hoy vamos a empezar con el tema del segundo velo, las mentiras durante la historia. Y Ujú. bueno, pues adelante, Fran, bienvenido. Bien, lo primero sería una pregunta a la audiencia, ¿no? Ajá, Sé que nuestra audiencia es muy inteligente y que es una audiencia muy buscadora y que no se van a parar con lo primero que se les explique, ¿no? Me gusta siempre hablar en general, no me gusta hablar en particular. Entonces, todo lo que pueda decir esta noche, muchos de los que nos escuchan habitualmente pueden decir, va, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Pero imagínate que dentro de 2 meses alguien quiere empezar a investigar y se encuentra con un vídeo de 2 seres humanos hablando sobre el segundo velo. Lo primero es que se quedarían pensando, si hay un segundo velo, tiene que haber un primer velo, ¿no? Y empezarían a seguir buscando. Y en segundo lugar, se plantearían muchas cosas que a lo mejor hasta el día de hoy no se han planteado. Por ejemplo, ¿os habéis planteado por qué en los libros de historia y en el colegio en particular se sigue hablando de lo mismo, aunque se haya adelantado supuestamente en la historia? Es decir, nos sigan contando las mismas historias, aunque incluso haya pruebas de que lo que nos están contando ya no tiene relación con lo que realmente pasó. Sin embargo, a los niños les siguen enseñando exactamente igual, les siguen enseñando lo mismo. ¿Por qué puede ocurrir? Es muy simple y lo hemos vivido en estos 2 últimos años. Porque una mentira repetida 1000 veces se acaba convirtiendo en verdad. Ellos solo necesitan que vuestros hijos vuelvan a escuchar lo que vosotros ya escuchasteis. Vosotros lo repetiréis y quedará como una verdad, como que la historia fue así. Pero nada más lejos de la realidad. La historia es una gran mentira preparada y urdida por entidades que quieren mantener a la humanidad en el estado de no avance a nivel espiritual y no avance a nivel evolutivo. Si quieres tener a la gente con muy poco avance espiritual o muy poco avance evolutivo, solo tienes que dejarle creer que es de lo peorcito que hay en el universo. Es más, que incluso está solo en el universo. mm, ¿Por qué hablamos de lo peorcito? Porque si nos vamos a la historia y ya no nos quedamos solamente con las religiones, porque en su momento las religiones marcaban la historia. Hoy por hoy se crea como una historia paralela a la historia que nos contaban las religiones, pero ya las religiones, la Biblia en sí, ya es la historia de la humanidad. Es un libro en el que se nos cuentan muchas cosas que eran la verdadera historia de la humanidad y que fueron transgiversadas, fueron cambiadas palabras para que nosotros las tomáramos de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, si tú quieres hacer creer que no podemos evolucionar, solamente tienes que crear un estado en la humanidad de pecado continuo o de culpabilidad continua. ¿Y cómo se hace? Muy fácil. Se coge un señor, Charles Darwin, grado masón mínimo 33, ya hablaremos mm, algún día de los grados de la masonería y de los grados de Illuminati y todo eso, que no se queden en el 33, pero
pongamos que ellos nos han hecho creer que el grado más elevado dentro de esas sociedades es el grado 33, ¿de acuerdo? Entonces, el señor Charles Darwin, masón grado 33, le encomiendan la misión de hacerle creer al ser humano que viene del mono, eliminando de raíz todo vestigio, todo recuerdo, incluso verbal, incluso de memoria, de lo que realmente fue la humanidad en su origen. La humanidad en su origen viene de los dioses, es decir, viene de manipulaciones genéticas realizadas por entidades a las cuales tomamos como dioses, los famosos Elohim de la Biblia. Esas entidades llegaron al planeta y manipularon seres que estaban evolucionando de forma natural, los manipularon para que fueran sus esclavos. Y como esclavos nos crearon. Pero nos crearon a su imagen, eso también lo cuentan. Si nos crearon a su imagen, nos crearon con mucho más tiempo de vida del que se nos ha contado, nos crearon mucho más sano de lo que se nos ha contado y nos crearon con capacidad evolutiva. ¿Ok? Nos crearon con los poderes que ellos controlaban en ese momento, genéticamente. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la humanidad no ha podido seguir los mismos pasos? Independientemente ya de que no haya venido el señor Darwin y nos haya dicho que nosotros descendemos de los monos, lo cual nos crearía una duda y una pregunta: si nosotros descendemos de los monos, ¿por qué los monos no siguieron evolucionando? Porque se supone que después de miles de millones de años los monos deberían haber seguido evolucionando. Claro, igual llegado a este nivel ya, ¿no? Después de Y tanto sin tiempo. embargo, no evolucionan, se quedan donde están. ¿De acuerdo? No hay un cambio. Detrás de toda esa historia también hay una cuestión puramente física, que es que en nuestros cromosomas hay una falta, hay un fallo, hay un corte que nadie sabe cómo se puede cubrir. Es decir, de pronto se da un salto evolutivo muy grande y nadie sabe de dónde sale el salto. Pero si cogemos la Biblia, se ve perfectamente. Se ve perfectamente cómo ellos manipularon a las razas que existían en ese momento, pongamos que serían las razas preadámicas, y crearon a Adán. Y Adán no es un hombre, por mucho que las feministas intenten hacer una lucha entre el hombre y la mujer como que Adán y Eva. Adán es toda la humanidad. Toda la humanidad, mujeres, hombres, niños, ancianos, toda la humanidad es Adán. Y Eva es algo que en un momento determinado se le incorpora para ayudarle en una evolución, pero una evolución controlada, por supuesto. Porque ahí es donde vamos. A los seres humanos genéticamente se nos manipuló para que fuéramos no longevos, para que viviéramos mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque una mentira extendida en el tiempo se cae. Pero si la mentira se mantiene durante periodos de tiempo cortos, se mantiene. Nadie puede comprobar que no sea cierto lo que le están diciendo, con lo cual la mentira se mantiene. Porque los medios de comunicación hoy por hoy lo repiten, pero antiguamente lo repetían los historiadores, que todos pertenecían a las élites. No hay historiador, escritor, cantante, político, cura o cercano a la religión o cercano a los altos mandos en el ejército,
No hay nadie que haya llegado a un puesto de relevancia que no pertenezca a esas sociedades secretas. Nadie, porque a través de esos señores nos querían adoctrinar y nos han adoctrinado. Llámese Einstein, Newton, llámese Julio Verne, llámese Aldous Huxley, llámese cualquiera, Colón, cualquiera que me digas, no está ahí por casualidad. Está ahí porque se acordó de que la humanidad tenía que ser adoctrinada por todos estos hombres y mujeres, porque también está Madame Curie, la famosa que descubrió el radio y con ello la radioactividad. ¿De acuerdo? Nadie que haya llegado a esos puntos, y eso quiero que quede muy recalcado, porque el otro día se asombraban de escuchar que había seres que habían sido masones grado 33. Y lo que no entienden es que todos los que están ahí arriba son masones o son Rosacruces o son Illuminati. Todos los que están ahí arriba. Nadie se libra. Por eso, por ejemplo, el fútbol es un deporte ritual masón, donde 11 se enfrentan contra otros 11, donde las medidas del tablero, o sea, campo de fútbol, es perfectamente calculada para el conjunto del ritual. No hay deporte, olimpiada, lo que queráis, que no sea un ritual, donde la humanidad rinde pleitesía a supuestos seres increíbles, superiores a nosotros, porque saben hacer actividades que nosotros no podemos hacer. ¿De acuerdo? Ahí también tendríamos que ver líneas sanguíneas, también tendríamos que ver por qué esos seres tienen esas cualidades superiores a las nuestras, porque nos daríamos cuenta de que tienen conexiones entre ellos. Es como si estuviéramos adorando continuamente a las mismas élites en diferentes puestos. Hoy somos cantantes, mañana son actores, pasado son futbolistas, pero siempre se mueven en esas élites. ¿De acuerdo? Quede muy De claro acuerdo. eso, porque hay Sí, una sí, gran sí. mentira en esa historia. Sí, Nos han claro. hecho creer como, por ejemplo, un George Clooney llegó a Los Ángeles sin tener un duro, cuando es completamente falso. Claro, claro. Se nos Sí, hace son creer, historias que hacen alrededor de un actor que era muy pobre, que no sé qué, y que llegan y efectivamente, tiene un éxito maravilloso, o el músico un chavito que empezó por internet, aparentemente, en las redes sociales, y se hizo famosísimo. Y ya vas viendo después los enlaces, los nexos, y dices, pura mentira. claro, nos engañan. Pues Así es. igual que nos engañan hoy, nos engañaron durante toda la historia. Cuando nos estuvieron contando, pues, reyes que parecían malísimos y eran reyes justos con su pueblo, y reyes que parecían buenísimos y eran déspotas completamente. Siempre se nos ha manipulado para que nos creamos las grandes mentiras, como por ejemplo que Caín mató a Abel. Ujú. Abel fue uno de los primeros falsa bandera que se realizó en este planeta. Fue creado por una de estas entidades y fue eliminado por la misma entidad porque era flojo, no tenía la suficiente maldad. ¿De Ok, acuerdo? ¿A quién hay sí, que echarle la culpa? Al bueno. ¿Quién es el sí, bueno? claro. Caín. Claro. Ajá. Y a nosotros nos convierten en pecadores porque somos los hijos de Caín. ¿Ok? Ujú. Bien. Adán y Eva tampoco comieron de la manzana. Adán y Eva recibieron un conocimiento en un lugar donde estaban experimentando con ellos para que abrieran los ojos y pudieran verse cómo eran esclavizados por una entidad determinada llamada Enlil y que los estaba utilizando
cómo nos utilizan hoy por hoy. ¿De acuerdo? Esa entidad que le abrió los ojos y que quedó como el malo de la película era Enki, su hermano, y era positivo. Positivo dentro de lo que es estar viviendo bajo el control de entidades que no somos los seres humanos, ¿de acuerdo? Que quede claro también eso, porque la gente piensa, no, es que estos son buenos, estos son malos. No, todos son malos porque todos nos están dominando, todos nos están controlando. Pero dentro de ellos hay quien son más benévolos con la humanidad y quien son más malévolos o menos benévolos con la humanidad. ¿De acuerdo? Sí, Como de acuerdo. siempre, en toda historia, siempre el que ha ganado es el que dicta qué se le va a contar al pueblo. Si ganan los malos, te van a dictar que ellos eran los buenos y que los auténticos liberadores de la humanidad eran los malos. Y eso ha ocurrido siempre. ¿De acuerdo? Nos vamos a la historia reciente, nos vamos a un Muammar Gaddafi que tiene un pueblo al cual le permitía tener sanidad completamente y realmente gratuita, le permitía tener casas en propiedad sin tener que pagar impuestos. Es más, el gobierno les daba dinero a ellos y eso no se podía permitir en un mundo donde los poderosos controlan el poder y no quieren que el pueblo llegue a un estado de bienestar. ¿De acuerdo? El pueblo no puede llegar a un estado de bienestar, porque cuando el ser humano llega a un estado de bienestar, automáticamente se plantea ¿qué estoy haciendo aquí? Si estamos continuamente machacados a impuestos, a problemas, a posibles pandemias, a posibles ataques extraterrestres, a posibles meteoritos que van a impactar, siempre que estemos así, nunca nos vamos a plantear qué hacemos aquí. ¿De acuerdo? Y ellos lo saben muy bien, con lo cual cada pueblo que había en el mundo y que se permitía vivir en un estado de bienestar tenía que ser destruido y llevado de nuevo a un estado de malestar. ¿De acuerdo? Así pues, cuando la historia nos habla de grandes presidentes para sus pueblos, estamos hablando de todo lo contrario. 180 grados. La historia hay que leerla dándole una vuelta de 180 grados para poner a cada uno en su sitio. ¿De acuerdo? Un salvador de la humanidad, como fue Winston Churchill, no fue un salvador de la humanidad, ni mucho menos. Tenía asociación para empezar con un mago negro, con lo cual ya todo lo que venía de él venía de la magia negra. Con lo cual no puede ser un bienhechor de la humanidad. Y sin embargo quedó como un bienhechor de la humanidad. Si hasta la reina de Inglaterra ha quedado como una bienhechora de la humanidad. ¿De acuerdo? Y no puede ser. No puede ser porque a poco que escarbes un poco te darás cuenta de cantidad de pueblos y pueblos y pueblos que han perdido no solo su soberanía ya, sino su libertad, su identidad por culpa de seres de este tipo. Seres de este tipo que ni siquiera llegan a ser seres. Son entidades no benévolas y yo diría que controladas, poseídas o incluso híbridas de entidades alienígenas que interesaba que estos seres humanos, bueno, que estas entidades estuvieran en esos puestos de poder, ¿de acuerdo? Acumulando cada vez más y más y más y más poder, ¿vale? De acuerdo. Sí. Entonces, todo lo que se nos ha contado de que el hombre viene del mono se basa en que hay similitudes entre la humanidad y los homínidos.
Pero es simple, se cogieron homínidos y se manipularon genéticamente para que acabara siendo la humanidad. Pero no quiere decir que hayamos evolucionado naturalmente de ello. No quiere decir que seamos animales. La humanidad piensa que como venimos del mono tenemos que actuar de forma animal o animalesca. Y el ser humano está por encima de todo eso. ¿De acuerdo? Aunque estemos en algunos aspectos muy con conductas muy animales, ¿de acuerdo? Cuando un ser humano es capaz de matar a otro sin pestañear, no me estoy refiriendo a que los animales sean capaces de hacer eso, me refiero a que los animales son más inteligentes incluso que los hombres, o son más, diríamos, más humanos que los hombres en ese aspecto. Porque Sin ellos maldad. cuando matan, claro, ellos cuando matan a otro, lo matan por alimento, por alimentarse, no por hobby, no por ser superior al otro, ¿de acuerdo? Sino que lo hacen por defensa o por alimentación. Por eso, si un león ha comido, por mucho que le pongas comida delante, no va a comer más. Y no tiene que matar a nadie más para comer, porque ya ha comido. El ser humano mata, 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 mata y si puede sigue matando. No tiene límites. Eso lo podemos comprobar en la guerra. También se nos ha dicho que toda la existencia de la humanidad ha habido guerra en el planeta y es falso. Hubo tiempo en los que no había guerra en la humanidad, porque la humanidad vivía pacíficamente, cosa que ni se puede nombrar, ni se puede recordar, porque iría completamente en contra de todo el sistema en el que estamos existiendo hoy por hoy. Un sistema que nos fomenta la competitividad, la destrucción del otro, el quitarle lo que tiene para tener nosotros más. Y en aquel momento hay una película que marca perfectamente, aunque la marcan como si fueran de otros planetas, pero marca perfectamente un estado de bienestar en la humanidad que se llama Planeta Libre y que está muy censurada esa película, ¿de acuerdo? Planeta Libre está muy censurada porque habla de una humanidad que se entiende perfectamente, que se reparte, que se ayuda mutuamente y en la cual no existen guerras. Y además se hace una autocrítica de todo el tiempo en el que nosotros estamos existiendo actualmente. Por ejemplo, se recuerda el momento en el que los seres humanos dejaron de utilizar los coches porque sabían que eran dañinos ya no para el planeta, sino para el propio ser humano. ¿De acuerdo? El dióxido de carbono que sueltan los tubos de escape es dañino para el ser humano. El planeta, entendámoslo bien, porque ahí hay una gran mentira también que se le ha contado a la humanidad. El planeta se limpia solo, completamente solo. El mar también. Y el mar también. Sí. O sea, no necesitamos ecologismo. Es una falsa, una mentira que se ha hecho para ganar y sobre todo para impedir que países que podrían evolucionar y convertirse en países tan ricos como los del primer mundo no puedan llegar a serlo. Y son los países africanos, porque interesa que los países africanos que son ricos en oro, en carbón, en petróleo, en piedras preciosas y en muchos más minerales, son súper ricos, no puedan desarrollar todo eso que tienen porque se lo tienen que robar literalmente todas las multinacionales para otros países o para ellas, para comerciar ellas. Por eso cuando los países
africanos empiezan a levantarse, como está ocurriendo actualmente, hay que hacer algo para pararlos. Y por eso, en este momento, se vuelve a hablar continuamente del cambio climático. Señores, el cambio climático es algo que ha ocurrido siempre en el planeta y no porque estuviera la humanidad encima del planeta. Los cambios climáticos ocurren porque el Sol en momentos determinados puede lanzar más energía, que no calor, energía hacia el planeta. Simple y llanamente. Y son periodos de tiempo. Y después de periodos de mucho calor vienen periodos de frío. Y todo es cíclico. Y se nos engaña y se nos miente y se nos cuenta que históricamente en una época determinada hubo un gran cambio climático que hizo que los dinosaurios desaparecieran. Falso. No fue un cambio climático que provocó que los dinosaurios desaparecieran. Ni siquiera fue la acción de un meteorito el que provocó ese cambio. Es mucho más simple y se llama gravedad. Si la gravedad aumenta, los animales más grandes se desplazan con mucha más lentitud y si eran animales que necesitaban comer mucho, llega un momento en el que no pueden encontrar alimento y tienen que morir. Pero es natural, no hay que hacer más aspaviento en ese aspecto. Y lo tenemos muy fácil de entender. La fuerza de la gravedad no es lo que el señor masón grado 33 Newton nos contó. No es la atracción de la Tierra que ejerce sobre las cosas. Es decir, no es como que la Tierra es un imán que atrae las cosas. Es como que hay una fuerza arriba que hace que todo se hunda en la Tierra. Digamos que estamos rodeados por algo llamado éter. Y en la historia ya se habló del éter en su momento y llegado un momento determinado se borró todo recuerdo del éter. ¿De acuerdo? Porque era necesario que se borrara, porque la teoría de Newton tenía que ser la única que prevaleciera. ¿Por qué os cuento esto? Muy simple. Porque si tú estás intentando crecer y tienes una fuerza arriba que te está empujando y te está contrayendo, explícame cómo vas a crecer más. No puedes. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los árboles no podían crecer más de lo que de un determinado cantidad o altura, porque la fuerza de la gravedad era más fuerte todavía, con lo cual el árbol no podía crecer más. Los dinosaurios se alimentaban de cantidad de árboles enormes que había sobre el planeta. Todos esos árboles no pudieron seguir creciendo y a medida que los dinosaurios iban comiendo los árboles, no había árboles que llegaran a esos tamaños, con lo cual se quedaron sin alimento. Y si se quedan sin alimento, se mueren. No hay más cuestión que eso. Sin embargo, nos cuentan, por supuesto, la teoría de la gravedad es así y es impepinable, y nos cuentan que los dinosaurios desaparecieron porque un meteorito, que sí impactaron en la historia meteoritos contra el planeta, eso hay pruebas, pero que ello provocara lo que nos contaron, no. ¿De acuerdo? Que ello provocara una edad glaciar donde los dinosaurios en cuestión de nada desaparecieron, no es correcto, no es cierto.
y pruebas hay de ello. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué consideramos historia? Consideramos historia lo que está escrito en los libros y lo que los historiadores nos han contado. Pero si ya sabemos que los libros los escriben los que ganan y sabemos que los historiadores son mínimo masones grado 33, ¿cuál es la historia? La historia es la que ellos quieran que el pueblo sepa, ni más ni menos. Y lo necesario para controlar. Ya está. Y cuando sale alguien, que por supuesto es completamente desconocido para la gran mayoría de la humanidad, y cuenta algo que se sale de lo normal, que se sale de lo que ellos quieren decirle a la gente, pues o lo suicidan, o lo denostan, o eliminan todos sus libros para que nadie pueda acceder a esa información. Y sobre todo, la gran masa, porque individualmente a lo mejor tenéis suerte y podéis encontrar alguno de esos libros. Por ejemplo, os recomendaría intentar encontrar la crónica de Acacor. ¿La crónica de qué? De Acacor. Es un libro, ¿vale?, que cuenta la historia de un pueblo, los Uga Mungulala, que fueron visitados por entidades extraterrestres, las cuales les dieron conocimiento y les permitieron una cierta evolución controlada por ellos para que ellos cuidaran después de su imperio. ¿De acuerdo? ¿No recuerda mucho a la historia de los antiguos dioses Elohim, que dejaron el mando a los Beni Elohim, los hijos de los dioses, y estos a su vez entregaron el mando a los reyes porque ellos no querían seguir estando aquí visibles? Los famosos dioses de los Uga Mungulala vivían dentro del planeta. ¿No recuerda eso a lo que ya hablamos en su momento del interior de la Tierra? Es una nave nodriza utilizada por entidades extraterrestres para controlar el planeta desde ahí y que puedan huir del planeta si la cosa se pone fea para ellos en cualquier momento. Curioso que todas las figuras de los dioses que hablan en los textos bíblicos o en los textos de las culturas antiguas tengan relación con el interior de la tierra, con serpientes o con dragones. O sea, reptoides o seres que habitan en el interior de la tierra. Por ejemplo, algunos de nosotros conocemos la historia de Joan Moritz, el descubridor de la cueva de los Tallos, en Ecuador. Y él también hablaba de seres que vivían dentro de esas cuevas. Y también hablaba de información, curiosamente, tablillas igual, no igual. Los calcos, los moldes de las tablillas sumerias estaban en Ecuador en tablillas de oro. Curioso, ¿no? Sumeria y Ecuador conectadas. Exacto. En una época donde no había barcos, donde no había vehículos, o sí, o había vehículos, o Y las había binamas todo. de las que no hablan los indios de la India eran naves espaciales realmente. Porque realmente si nos ponemos a leer la Biblia tal cual, nos daremos cuenta de que habla mucho de nubes, de luces, de carros de fuego, y eso no es lo más parecido hoy por hoy con la tecnología que tenemos a naves espaciales. Sí. Entonces, ¿por qué nos hacen creer
que siempre hemos estado solos, que venimos del mono y que aquí nunca ha pasado nada? Cuando en la propia Biblia, el libro sagrado para 2.000 millones de seres humanos, ya se refiere toda esa información. Cuando a poco que investigas un poco te das cuenta de que Moisés se reunió con una entidad extraterrestre en lo alto del monte Sinaí, cuando esa entidad extraterrestre se bajó de su nave y tuvo contacto directo con él. Es que todo está escrito ahí. Cómo otra entidad le dio a Noé las medidas exactas de una nave que se tenía que mantener por encima del agua aunque llegara un gran diluvio. Esa tecnología se le entregó a los seres humanos, igual que a los Uga Mungulala se le entregaron sus dioses, igual que a los mayas se le entregaron sus dioses, igual que a los chinos se le entregaron sus dioses. Tenemos a lo largo de todo el mundo culturas que hablan como dioses venidos de otros lugares del universo les entregaban información, les enseñaban a vivir de una forma distinta y siempre manteniéndolos bajo control. Es decir, cuando te pasabas un poquito con estos dioses, los dioses se cabreaban y iban a por ti. Eso no es igual a un Dios creador, un Dios Padre real de todos los seres humanos y de todos los seres de todos los universos. Eso tiene más que ver con un ser extraterrestre que quiere controlar a la humanidad o quiere controlar a un pueblo determinado. Y se lo dice muy claro, si cumples con mis órdenes, perfecto. Si no cumples con mis órdenes, para lo que te crió. Lo estamos viendo hoy por hoy. ¿Qué nos dicen nuestros gobernantes? Si cumplís las leyes, perfecto. Si no cumplís las leyes, os vamos a mandar a la policía y os van a dar palos. O os mandamos al ejército para que nos defiendan a nosotros, a las élites, a los gobernantes, y a vosotros os den palos y os metan en la cárcel. Como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos hecho un acto delictivo contra otro ser humano, cuando lo único que hacemos es no cumplir con una ley que no es humana. Es lo único que hacemos malo. Las leyes no son para los seres humanos. Las leyes, como ya hemos dicho muchas veces, son para los muertos. Porque los muertos les pertenecen a los muertos y los vivos les pertenecen a los vivos. Por eso Jesús decía, tú deja que los muertos entierren a los muertos y tú ocúpate de los vivos, porque tú eres un ser vivo y tienes que ocuparte de los seres vivos que haya sobre el planeta. Un muerto, alguien que se identifica, como hemos dicho muchas veces ya, con sus letras mayúsculas, es un muerto y está gobernado por muertos y tiene leyes para muertos. Pero un vivo está por encima de las leyes de los muertos. Y por mucho que lo hagan creer históricamente que es falso y que siempre la humanidad ha estado bajo su yugo, eso también es falso. Hubo momentos en los que pueblos determinados se expresaron como seres humanos y sus gobiernos, sus gobernantes, sus dioses tuvieron que aceptar que esos pueblos se liberaran. Claro, de eso no cuenta nada la historia. La historia no nos permite acceder a ese conocimiento porque sería contagioso. Si ellos se liberaron, nosotros podemos liberarnos. ¿De acuerdo? Y hay pueblos sobre este planeta que se levantaron como seres humanos vivos
y por ello se provocaron grandes guerras en este planeta para callar a esos pueblos, para que el ejemplo de esos pueblos no llegara al resto del mundo. Porque ya empezaba a ser contagioso, porque ya había lugares en el mundo donde ya se estaba utilizando el mismo sistema, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Francia, como España y como otros muchos lugares que se estaba ya utilizando esos procedimientos porque se veían que eran buenos para la humanidad y tenían que ser eliminados y erradicados completamente de la faz de este planeta. Por eso, dos pueblos en particular fueron masacrados aún ya habido ganado la guerra. Es decir, cuando, y hablando en plata, cuando la Segunda Guerra Mundial ya había sido ganada, ciudades de Alemania y ciudades de Japón fueron literalmente masacradas para que no quedaran restos de aquellos pueblos. ¿De acuerdo? Igual que los pueblos hiperbóreos que había en Sudamérica, en Norteamérica, en Australia, en África, en la India y en otros lugares de este planeta, fueron eliminados o controlados completamente para que nada de lo que se había movido en esos lugares pudiera llegar al resto del mundo. Esa es la verdadera historia de por qué Colón llegó a América, a descubrir unas tierras que ya se habían descubierto, que ya se conocían. Imaginaros la cueva de los Tallos conectada con Sumeria. Y me van a venir a mí el señor Colón y los jesuitas y toda la Biblia en pasta a contarme de que en aquel momento se descubrió América por casualidad encima, y que lo que se realizó allí no fue una matanza y aniquilación de toda la cultura hiperbórea, de toda la cultura antigua de la humanidad y de todos los restos que aún así quedan, de todos los restos de aquellos contactos de entidades extraterrestres con seres humanos. ¿Quién puede estar interesado en que toda esa historia no se conozca? Los mismos que le interesa que nos creamos que estamos solos en el universo. Los mismos que están detrás de todo lo que está ocurriendo, de todo el sistema que hay en este planeta. Los propios Elohim, que vinieron en su momento y que nunca se fueron de este planeta. Y que por ahí siguen, ¿no? De alguna forma ahí siguen completamente. Cada vez se habla más de avistamientos, es lógico. Cada vez va a haber más avistamientos porque cada vez vienen más seres extraterrestres a vivir a este planeta. Nosotros estamos pensando hoy por hoy en hacer naves para irnos a vivir a otros planetas, mientras que los seres extraterrestres están viniendo a vivir a nuestro planeta. ¿De acuerdo? Para ello hay una película documental preciosa que se llama Hombres de Negro y que nos explica perfectamente cómo hay seres en este planeta, humanos, que se dedican a ponerle las cosas muy fáciles a las entidades extraterrestres que vienen a vivir a este planeta. Buenas condiciones, buenos lugares para existir, comercio, buena industria. Es como, imaginaros, es muy simple, es que se cae por su propio peso.
¿Qué ocurre cuando una gran empresa quiere ir a vivir, a poner una industria en una capital determinada? Que todos son ventajas, ¿no? Recuerdo en España cuando uno de los propietarios de casinos de Las Vegas quería hacer unas Vegas en Madrid. Por aquel Mm, entonces había una ley en España que prohibía fumar. Y sin embargo, en la Comunidad de Madrid, la presidenta decía que en Madrid, en ese lugar, se iba a permitir que la gente fumara. mm. ¿Por qué? Porque hay que darle las mayores facilidades a ellos, porque son los que vienen a traer capital a estos lugares. ¿De acuerdo? Pues eso mismo pasa en ese planeta a nivel extraterrestre. Ese planeta es un lugar de vacaciones donde hay muy buen alimento para los seres extraterrestres, llamados humanos, y donde seres humanos vendidos a estas entidades extraterrestres les ponen las cosas muy fáciles para que estas entidades exploten a la humanidad. El día que la humanidad llega a todo este conocimiento, llega a entender realmente cómo ha sido manipulada en la historia, ese día la humanidad dará el siguiente paso en la apertura de sus ojos, como Adán y Eva, acordaron, en la apertura de sus velos para poder continuar su avance. El tercer velo ya lo conocemos, el cuarto, el quinto, el sexto, ya hemos visto todos los velos. Este velo se nos censuró por utilizar algo de lo que no he hablado en toda la noche. ¿De acuerdo? Y Sí, que no voy a sí. hablar, pero tiene mucho que ver con algo que está ocurriendo hoy en día y con una gran mentira contada en la historia sobre eso que están haciendo hoy en día. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Sabemos muy bien cuáles son las palabras prohibidas en YouTube, con lo cual podéis imaginar qué palabras utilicé. ¿De acuerdo? Y de qué estuvimos hablando. Pero como hay Así es. tantas y tantas y tantas mentiras contadas a la humanidad, es muy fácil hacer un programa de 1 hora hablando de las mentiras a la humanidad, porque nos quedamos súper cortos. Podría contaros mentira tras mentira, tras mentira y tras mentira, pero no tiene sentido tampoco. Prefiero que ya que habéis empezado a comprender cómo fuimos engañados, sigáis profundizando en diferentes lugares, en diferentes páginas, para discernir dónde están las verdades y dónde están las mentiras que actualmente os están contando. Porque no olvidéis que la historia se está escribiendo día a día, con lo cual esto que estamos viviendo hoy por hoy, mañana será historia. Historia que vosotros vais a recordar, vais a poder contar a vuestros nietos. Y con un poco de suerte, vuestros nietos podrán contar a las siguientes generaciones para que nunca se olvide cómo la humanidad, llegado un momento determinado, comenzó a despertar, comenzó a cambiar, comenzó a comprender cuáles eran sus verdaderos derechos como pueblos soberanos de un planeta maravilloso, el cual hoy por hoy, por desgracia, no pisamos, pero que en un futuro, si Dios, el auténtico Dios, quiere, vosotros, las futuras generaciones, volveréis a pisar. Nosotros a lo mejor no llegamos a pisarlo, a lo mejor es demasiado pronto para que en vida, en esta propia existencia, nosotros podamos llegar a ser tan longevos como para vivir y pisar ese planeta Tierra real que ya está ahí y está, como hemos dicho, completamente sanado, completamente limpio. ¿De acuerdo?
Y esperando, liberado. claro, solo que él está esperando en sexta dimensión. Y hasta que nosotros no lleguemos a acceder a sexta dimensión, no vamos a poder pisarlo. Por eso digo que las futuras generaciones que vayan evolucionando y que puedan llegar a esa sexta dimensión, sí podrán pisarlo. Por supuesto, nosotros, cuando nos desconectemos del avatar, tendremos posibilidad de acceder a esa tierra de sexta dimensión. Pero será cuando comprendamos realmente otra de las grandes mentiras a la humanidad, que es la muerte. ¿Vale? Si salimos de esa gran mentira que se le contó a la humanidad, haciéndole creer que muere, entonces podremos prepararnos muy bien para ese momento y podremos acceder a esa tierra en sexta dimensión. Si no, pues nos volverán a engañar, porque no penséis que el engaño solamente está aquí. El engaño también viene o continúa cuando nos desconectamos del avatar, porque son tan persistentes y tienen tanta tecnología que nos pueden hacer creer cualquier cosa, desde que nuestros familiares nos visitan y nos ayudan y nos dicen volver de nuevo y volver a meteros en cuerpos físicos, en avatares holográmicos, ¿vale? Hasta hacernos creer que hemos sido tan malos, que tenemos que ser castigados volviendo a venir a encarnar para limpiar todo lo malo que hemos hecho en anteriores existencias. Lo cual es completamente falso. Completamente falso. Nosotros, y es otra de las grandes mentiras que se nos contó, no venimos aquí a evolucionar, experimentar, practicar o crecer evolutivamente. Nosotros venimos aquí a alimentarlos a ellos. Como ya dijo Salvador Freixedo, el difunto Salvador Freixedo, el mundo es una granja humana. Igual que nosotros tenemos nuestras granjas de animales, ellos tienen su granja de humanos. Imaginaros lo que pueden hacer con sus granjas de humanos. Con el beneplácito de estos humanos vendidos al sistema y a los extraterrestres por poder, dinero y sexo. ¿De acuerdo? Es muy importante entender todo esto para poder continuar viendo programas en los cuales vamos hablando de todos estos velos. Así ¿De es. acuerdo? Pues sí, claro. Y ahora vamos a ver si hay preguntas, porque me imagino que habrán preguntas, ¿no? Sí, hay Javier Reca pregunta, ahorita te digo. Dice, ahí está. Dice, ¿cuántos grados de masonería hay en total? Dijiste que después en otro programa lo veíamos. Si todo es mentira, que es verdad, ¿hasta dónde llegará la mentira? ¿Podría haber un despertar en masa? Primero, ¿cuántos grados tiene una circunferencia? Segundo, si todo es mentira, ¿qué es verdad? Verdad es solamente la luz, el creador. Todo lo demás parte de ahí, con lo cual todo ya son medias verdades. Cuando estamos hablando de mundos materiales, estamos hablando de mentiras. ¿Por qué? Porque solo es real la luz, el creador, el auténtico creador. Eso es lo único que es real. Todo lo demás es mutable y todo lo que es mutable no puede ser real, no puede ser verdad, con lo cual es una mentira más flojita, más grande, depende
pero es una mentira. Todo lo que cambie es mentira. No puede perdurar. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde llegará la mentira? ¿Hasta dónde llega la madriguera de conejo? ¿Y podría haber un despertar en masa? Sí. Lo que pasa es que con todo el tema de las no nombrables se complica un poco la historia, porque ellos están tocando el ADN. ¿Os acordáis lo que ha pasado en Seúl hace pocas semanas? Lo que ocurrió en Ajá, Seúl, sí. y yo tuve imágenes de ello y tengo corroboración de ello, fue un ataque masivo al corazón de un montón de seres humanos. Lo que está pasando hoy por hoy en el mundo, y os hago que penséis, es que está ganando terreno las luces azules nocturnas. Pensad una cosa, en plena historia de estos 2 últimos años, los bomberos, la ambulancia, la policía ya lo era, pero los bomberos, la ambulancia, incluso las farmacias, han cambiado sus luminosos por azules. Hace poco he colgado en Pastilla Roja un vídeo donde se habla cómo en Miami hay luces azules por todos lados. Investigado un poco por qué son esas luces azules, qué función pueden tener en los seres humanos esas luces azules. Y empezaréis a entender un poco qué es lo que están preparando próximamente para la humanidad. ¿Vale? Sí, Ahora, ¿una de las hay, mentiras puede ser la enfermedad? Sí, ya lo he dicho. He dicho que el ser humano no puede enfermar. El ser humano es inoculado por enfermedades, es atacado energéticamente para sufrir enfermedades, pero el ser humano no debería de enfermar. ¿Por qué? Simple. Porque el ser humano, cada noche, el avatar se regeneraría si lo dejaran. Pero durante sí, la noche, y ya hablaremos de las noches, durante la noche a los seres humanos no se les deja descansar. Si no puede descansar, tampoco puede regenerarse el avatar. Y ahí vienen los problemas. ¿De acuerdo? de acuerdo. Pues ya no hay más preguntas, Fran. Toda, no sé si hay algún otro comentario, si estamos ya en el tiempo, si tú tienes algún otro comentario para cerrar. No, yo quería comentar que ya a partir de enero voy a comenzar lo que sería el segundo nivel de algo que inicié este año que se llama Escuela de Vida, donde durante Okay. todo el año he ido trabajando con seres humanos para hacerles ver una forma de vivir distinta y que el año que viene probablemente continúe con el segundo nivel y comenzaré un primer nivel de nuevo para la gente que quiera apuntarse. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, todos los que Eh, estén interesados, que se pongan en contacto conmigo a través de mi Telegram, que es Fran Mateos, @Fran y que Mateos. está en la descripción del video, Fran. Ok. Y nada, y ya hablaremos de horarios y todo eso. ¿De Ok. acuerdo? El segundo nivel, el primer nivel, ¿cuál fue? ¿O El, también lo prim- vas a dar? el primer nivel empezaría si se forma un grupo nuevo y Ok, la gente que continuara del primer nivel para el segundo nivel, pues con ellos conformaría el segundo nivel. ok, ok. ¿De Bueno, acuerdo? pues ya lo saben, ya lo saben, ahí está los cursos, talleres que ofrece Fran. Yo también ofrezco talleres. Este sábado voy a dar es exclusivo para Puebla, presencial.
es Sanando mi árbol, y la siguiente semana Vocación y sentido de vida. Ese sí va a ser por presencial en Ciudad de México y por Zoom a nivel mundial. Entonces, pues ahí estamos. Hay otro comentario, creo, o pregunta, deja ver. ¿Algún ¿Algún? libro? Sí. Sí. De hecho lo dijiste, pero no entendí el segundo nombre y no lo Se escribí. llama Crónica de Akakor. 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 ¿De acuerdo? Pero ese es muy complicado de encontrar. ¿De acuerdo? Es muy Ese, y complicado. también recomendaste la película de eh, de Los Hombres de Negro, Sí, Los Hombres de Negro y Planeta Libre. correcto. Y también aquí comentan, gracias hacia, bueno, yo pensé que era pregunta. Ok, Y pues si eso queréis sería. leer un gran libro, cogeros la Biblia, pero entenderlo como una historia, como la historia de la ¿Cuál? humanidad. La ¿La Biblia, Biblia? la Ok. Biblia, la propia Biblia. ¿Algún orden? Empezando por Génesis, Éxodo, Es Número, que en Levítico. el Génesis ya te cuenta la llegada de los Elohim al planeta y te cuenta cómo Exacto. terraformearon, cosa que ahora nosotros pretendemos hacer en Marte, que parece como que en Marte no hay habitantes, pero en Marte también hay humanidad, ¿vale? Ujú. Eh, terraformearon la Tierra porque la Tierra en un principio era solo agua. Y si te pones a leer la Biblia, te darás cuenta como dice el espíritu de Dios, o sea, de los Elohim, estaba sobre las aguas. ¿Qué forma Ok. más clara de describir un ovni flotando sobre el mar? ¿Vale? Ujú. Entonces, hay Sí, que leer la claro. Biblia, pero hay que leerla de esa forma y empezar a entender todo mucho mejor. Sí, de acuerdo. Muy bien, ¿De pues acuerdo? te agradezco mucho, Fran. Les agradezco mucho a todos por su participación, por sus comentarios. Gracias a los que nos van a ver próximamente. Pues con esto cerramos el programa del día de hoy. Les recuerdo que Centro Armós es un encuentro personal.